en este salón. Ahí lo empecé a grabar, así que bueno. Bueno, dale, te cedo la palabra a Damasco. Bueno, buenos días a todos. La idea surgió hace un par de días atrás. Mi intención era hacer esta reunión hace 2 días atrás. Y bueno, Nico esperar un poco para poder organizarla de alguna manera mejor. Y la idea principal era... ¿Me están viendo? Yo no veo nada. Sí. Perfecto. La idea principal era que nos juntemos, que tengamos algún tipo de canal de diálogo entre todos los que estamos al frente de las puertas de hospitales y sanatorios, etc. Y esto tiene que ver con el triage. Dado que esta es una charla que la que voy a dar es una charla que está ayornada ahora para el momento que estamos viviendo, pero es una charla que muchos de los que están conectados, capaz que ya la tuvieron en su momento durante el curso de triage. No obstante, quiero destacar que esto no termina acá con el COVID-19, sino que el año que viene o el otro, no sé qué es lo que va a venir, y siempre vamos a tener que estar ayornando nuestra tarea a los nuestros, acá tenemos la pantalla de cómo va la cosa en el mundo. La clase que doy en el curso se llama Nuevas Amenazas. Y son todas nuevas amenazas, son todas cosas diferentes y cosas que nos van marcando el día a día. ¿Y a qué me refiero con el triage, el día a día? Vos recién lo estabas comentando, que han cambiado cosas, la guardia se dedica solo y únicamente para los casos respiratorios, todo lo demás va para otro lado. Y el triage se va formando día a día y es en base a qué piensan ustedes que se basa esos cambios que se producen en nuestro quehacer diario, porque nosotros estamos acostumbrados a una cosa y de repente nos encontramos con esto. Es decir, es como que la ola se fue, la playa quedó sin agua y en algún momento nos va a venir el tsunami encima, ¿sí? Y esto se basa básicamente en las fases que tiene la epidemia para llegarnos. Ya pasamos por varias cantidades de crisis. Bueno, los más viejos se van a acordar del anthrax, del H1N1, del dengue. El dengue es ahora algo bastante actual. La chikungunya, el Zika, el ébola, que tanto miedo le tuvimos hace algunos años atrás. Nos enseñó algunas cosas, esas epidemias que hemos tenido. Recién estaba viendo, hoy nos toca, por ejemplo, el SARS-CoV-2, ¿no? El COVID-19. Y es una epidemia nueva, es decir, estamos viendo lo que está sucediendo. Y que iban a ver si mudaban la GP por el tema del drive. Bueno. Ceci, cerrá el micrófono. Ahí va. Estamos viendo lo que sucede en Italia y básicamente decimos, ¿por qué le pasó esto a Italia? Hay algunos que dicen, tienen una sociedad bastante longeva, tienen una expectativa de vida de 84 años, hay un porcentaje de la tercera edad bastante grande. Sí, está bien, pero más que eso yo creo que es el retardo en la actuación del gobierno.
Es decir, se tardó mucho en producir los cambios que hacen falta en la sociedad. Nosotros acá, aparentemente, venimos bastante bien con respecto a eso, porque la curva la tenemos bastante aplanada, a pesar de que todavía estamos en una fase de la epidemia bastante precoz, es decir, no hemos entrado en la epidemia franca. Durante la epidemia de ébola hubo algunos científicos alemanes que se pusieron a investigar cómo se transmite toda la epidemia y se transforma en pandemia. Y bueno, básicamente el virus vuela, ¿sí? No saca boleto, pero vuela igual. Hay 3.458 aeropuertos, 68.620 vías aéreas, 171 tipos de aviones de pasajeros. Es impresionante esto. Uno se pone a pensar en esto y decir, la comunicación que hay en el mundo y es fantástica. Y junto con esa comunicación, con esa forma de viajan todas las cosas. Nos ponemos a pensar que alguna medida el paciente ese que tenemos con COVID-19 está conectado y podemos buscar la trazabilidad, está conectado con el mercado ese que apareció el virus en China, ¿sí? Es decir, armamos toda una cadena de eslabones y nos conectamos con ese mercado. Por ahora, hasta hace un par de días atrás, hasta se podía llegar a intentar hacer eso. Tenemos aeropuertos como Frankfurt, en Alemania, que tiene el 100% de probabilidades de contagiarte algo. En Pekín, ¿sí? El 97%. Esto es en Londres, Heathrow, tiene el 92%. Y este es el John Fitzgerald Kennedy, que tiene la probabilidad de contagiarte del 91%. ¿Sí? Hasta diciembre, principios de enero, digamos, estábamos en la fase 0, no teníamos casos sospechosos, trabajábamos de manera habitual, continuábamos manejando la guardia de la misma manera que siempre, y es la fase de prevención que hay. ¿A qué me refiero con prevención? Y bueno, por ejemplo, acá en la Argentina tenemos ANMAT, ¿sí? Escucharán de vez en cuando que aparece el ANMA y suspende o prohíbe y incauta una serie de aceites, de galletitas o lo que sea, y la saca de la venta. En Estados Unidos está la FDA, que también regula y vigila todo eso. En China no sé cuál es el organismo que tienen, pero para mí que falló ese organismo. Tienen ese mercado donde venden animales vivos que te los matan en este momento, porque de esta manera están más frescos, según dicen ellos, tienen mejor calidad. No obstante, ahí no hay una regulación aparentemente, porque son animales salvajes, ¿sí? Este es el momento donde estamos vigilando que nada pase, digamos, y que nos estamos preparando de alguna manera para hacer frente a lo que va a venir, porque lo que va a venir, va a venir. En la fase 1 se inicia la identificación de pacientes sospechosos. Eso sucedió allá en Wuhan, en China. Y rápidamente las noticias recorren todo el mundo y los países comienzan a planear la respuesta que van a tener, porque
de alguna manera se espera que en algún momento la cosa llegue a nuestros países, ¿no? El pico ascendente es lo común, lo entendemos cuando hay un brote en una pandemia, y es el primer caso y los casos subsiguientes. Hasta hace muy pocos días eran todos importados y podíamos hacer una trazabilidad de esos pacientes, dónde se habían contagiado, de quién se habían contagiado, y los teníamos, digamos, circunscripto, y utilizábamos la cuarentena preventiva a los 15 días. Es la fase que contenemos a todos los pacientes aislados para que no continúen contagiando al resto de las personas. Este virus, hay un coeficiente que se llama Rho. Este virus se dice que, es decir, está poco estudiado, es nuevo el virus, pero hasta ahora las estadísticas que se van dando dice que cada persona puede llegar a contagiar a 3,5 hasta 4,2 pacientes. Cosa que no sucedió, por ejemplo, en Italia, porque se tardó demasiado en circunscribirlo y en producir la cuarentena. Y en Italia se piensa que cada individuo contagió a más de 10. Así que es un virus que contagia realmente poco comparado con otros virus que son más comunes, ¿sí? Y ese es el mayor problema que tiene Italia. Ahora, nosotros venimos publicando un cierto número de casos. Ahora vamos a llegar a eso. En la fase 3, la epidemia ya es reconocida por todos. ¿Y a esto qué me refiero? Acá en la Argentina todos la reconocemos, la epidemia está. Todo el mundo habla de lo mismo. Si ponemos la televisión, hay un programa atrás de otro hablando del coronavirus. Ahora, en nuestra cuadra, ¿sabemos qué vecino tiene coronavirus? No. Y esta es la fase 3. Es decir, cuando ya conocemos a personas que se han contagiado de coronavirus y están internados y están complicados con coronavirus. Acá la cuarentena se vuelve obligatoria, y es lo que se nos viene. Es decir, hasta ahora hemos recurrido al buen juicio de las personas. No obstante, eso si la cosa continúa como está viniendo, va a haber que cambiarlo y va a haber que hacerlo de manera más forzosa, el tema de la cuarentena. No obstante, lo que estoy viendo a partir de ayer, que empecé a trabajar nuevamente después del feriado largo, veo que hay mucha menos cantidad de automóviles, llegué mucho más rápido al hospital, pero no obstante, había automóviles y había gente caminando y había gente dando vueltas, ¿sí? E incluso más, había gente en el hospital que venía a pedir recetas. Eso debería cambiar, debería cambiar. La cuarentena se va a hacer obligatoria y aparentemente a partir de mañana se pondría más rígida la cosa. En la fase 4, que es la fase que está China ahora, ¿sí? Y está reponiéndose de los daños, tratando de sobrellevar emocionalmente
desastre, y cosa que todavía a Italia le falta bastante. Ayer había una noticia que por la presión, digamos, que tienen al trabajar, 2 enfermeras italianas se suicidaron, no sé si la escucharon en la noticia. Una de las enfermeras se ahorcó dentro del hospital, terrible. La forma en que están trabajando en Italia es realmente para llorar, para llorar. Bueno, hay que restringir la movilidad en todo el país. No se puede salir a surfear, no se puede salir a cazar Pokémones, no se puede hacer absolutamente nada. Solo y únicamente salir una persona a buscar el alimento necesario y tratar de traer el suficiente como para no tener que salir al otro día, ni tratar de salir lo menos posible. Este es un gráfico que hice con los datos del jueves pasado, ¿sí? Estamos prácticamente a una semana, ¿sí? Arriba vamos a ver los números publicados, ¿sí? El miércoles pasado, es decir, hace una semana y un día atrás, teníamos 79 casos. El número de 79 se refiere al día anterior, ¿no? Al martes, ¿sí? Es decir, hoy tenemos 502 casos, y los 502 casos de hoy son los correspondientes al día de ayer. Ayer se publicaron a última hora, 8:30 de la noche publicaron el caso, el número. Y lo que estaba viendo es que aproximadamente va creciendo a un 30% por día la cantidad de casos. Y si tenemos en cuenta que la semana pasada, por ejemplo, estaba solo y únicamente el Malbrán, pobrecito, tratando de procesar todas las muestras. Y si tenemos en cuenta eso, había un delay aproximado de 72 horas, 3 días, ¿sí? Entonces el número que nos dieron el miércoles era del domingo-lunes, ¿sí? Y el caso yo lo fui corrigiendo de acuerdo a ese 30%. Entonces es el número que está abajo, ¿sí? Tiene un margen de error, en más, en menos, y el viernes pasado, el Malbrán hizo un curso para un montón de centros y laboratorios que puedan procesar la muestra, y supuestamente hay una cantidad X de laboratorios y centros que están procesando en este momento la muestra, que son todos del interior del país. Si vemos los casos que han detectado dentro de las provincias, son realmente pocos comparado con los que se detectó en la provincia de Buenos Aires. Ayer la provincia de Buenos Aires pasó al frente del número de casos. Y esta es la curva que está bastante plana, es decir, no vemos ningún pico. Yo no sé si alcanzan a ver bien la curva, pero la curva es plana y no tiene un ascenso muy, muy importante. Ahora bien, y el número corregido, ¿sí? Al martes pasado, ¿sí? Antes de ayer miércoles, antes de ayer, era de 803, ¿sí? Porque los 300 y pico de casos que publicaron correspondían a el sábado, ¿sí? Correspondían al sábado. Entonces, si hacemos la corrección al martes, los casos reales que podría llegar a suceder son de 800. Ahora, esos 800 deberíamos multiplicarlo por una cifra más o menos
normal, de acuerdo a la estadística que hay en el mundo, la mejor, digamos, ¿no? No nos comparemos con Italia porque no estamos en la situación de Italia, tendríamos que multiplicar los 800 por 3.5. Y esa sería la cantidad de infectados que hay. Por eso entonces estamos entrando en una fase donde el virus está de alguna manera circulando en la sociedad, es decir, ya encontramos montones de casos donde los infectados no han tenido ningún tipo de relación con viajes, ni con personas que han viajado, ni nada por el estilo. Entonces, ese sería el caso, como se le dice, autóctono, y es el caso que nos interesa a nosotros. Esta es la corrección que hice ayer, ¿sí? La E, que pongo, 502 casos fueron ayer, ¿sí? 502 casos, si lo traspolamos, que esto es del lunes, tendríamos ayer 1.283 casos. ¿Me siguen? ¿Para qué les pregunto si no me pueden contestar, no? Pero 1.283 casos tendríamos ayer, y estos, la E, que figura acá, es el estimativo que va a suceder el viernes. Yo creería que vamos a andar por el orden de los 800 y pico de casos que van a publicar, ¿sí? Ahora, eso corregido, ¿sí?, al martes, nos va a dar 1.867 casos para este viernes, que a ese número lo deberíamos multiplicar por 3.5. En ese caso estaríamos en el orden de los 6.500 infectados. Y ya va cambiando la cosa, porque cada vez hay más gente que anda por ahí, infectada e infectando. ¿Sí? Ahora bien, vayamos a lo que nos corresponde a nosotros. Te hago una pequeña introducción. Es un esquema, no sé si lo alcanzan a ver bien. ¿Se ve bien? Es un esquema habitual de la central de emergencias, cómo hacemos el triage. En nuestro hospital, el hospital de Nico y en el mío, que es el mismo, tenemos triage de ventanilla. Y eso es algo que, a partir de la ley que se promulgó en la provincia de Buenos Aires, se comenzó con el triage en muchas instituciones, y el triage, no hay triage de ventanilla, todavía sigue siendo el triage de ventanilla hecho por administrativos, que le realizan la admisión al paciente y le hacen un triage, digamos, tradicional, el viejo triage, el triage de antaño. Nosotros tenemos enfermeros en la ventanilla, aparte de los administrativos son, digamos, la parte, digamos, que hace la admisión administrativa, pero la admisión la hace el enfermero. Ese es el primer triage, y de acuerdo a ese triage, después de la admisión, el paciente puede pasar a los consultorios de atención no programada, es decir, demandas espontáneas. Si el primer triage le faltan datos como para realizar una categorización y clasificación, tiene la posibilidad de pasar al paciente después de la admisión a un segundo triage, donde hay un consultorio con una serie de recursos que el enfermero del segundo triage va a utilizar para finalizar o redondear, digamos, de alguna manera, la categorización y la clasificación. ¿Cómo lo hace? Y bueno, es un anamnesis más detallado, más tranquilo, con un poco más de tiempo que el de la ventanilla. Obtiene signos vitales, los que necesita.
puede solicitar algunos estudios, neurotest, electrocardiograma, bueno, una serie de cosas. Y el segundo triage toma la decisión, puede pasar el paciente al shock room, a observación, es decir, un lugar donde el paciente puede estar acostado, o directamente pasarlo a la sala de espera para que sea llamado por el médico. Otra de las opciones es que desde aquí el paciente pase a los consultorios de atención no programada, ¿sí? Esto es lo normal y habitual del funcionamiento de la central de emergencias donde trabajamos nosotros. Ahora bien, ¿qué pasa ahora que tenemos el COVID-19 en la puerta de la guardia? Bueno, ya que nos vino a visitar, tenemos el triage de ventanilla, exactamente igual que el anterior, pero acá, frente a los síntomas que ahora después los vamos a ver, frente a un caso sospechoso de COVID-19, el paciente queda aislado inmediatamente a partir de la ventanilla, ¿sí? Y acá se divide en dos grandes ramas, ¿sí? Paciente sospechoso y paciente común, el paciente de todos los días. Paciente común, desde la ventanilla puede ir al segundo triage o a la sala de espera. Desde el segundo triage va a decidir si va al showroom, a observación, a la sala de espera común o va a ir a una demanda espontánea. ¿Sí? Desde acá, que es este lugar. Paciente con síntomas respiratorios, aislamiento. Y de ser necesario, un tercer triage. Esta es la forma en que tenemos organizada hoy en día la guardia. Este aislamiento por ahora está funcionando con algunos pacientes. No tenemos la gran masa de pacientes que vamos a tener la semana que viene seguramente, pero está funcionando bien. Hemos cambiado inclusive el sitio del segundo triage, lo hemos puesto al lado de la puerta de la central de emergencia, cosa de que el paciente no deambule. Ahora, en este segundo triage, paciente común, segundo triage, ¿cómo atendemos al paciente? No sé si les pasará a ustedes, pero el paciente viene y te dice cualquier cosa. Estoy mareado. Lo empezás a atender, qué sé yo, qué sé cuánto, y de repente te encontrás con que el tipo está con 39 grados de temperatura. En general, muchas personas no saben decirte qué les pasa. Por lo tanto, este paciente común, que lo vemos en el segundo triage, porque el primer triage no pudo de alguna manera clasificarlo, mareado, qué sé yo, se siente mal, bien, paciente común. ¿Tuvo fiebre? No. Pasa al segundo triage. En el segundo triage lo atiendo con todas las medidas de precaución. Barbijo, guantes, camisolín. Hasta que descarte absolutamente todo de este paciente. Es decir, que no sea sospechoso. Porque por ahí no detectaron que era sospechoso acá, y sí lo detectamos acá porque esto es más intenso, más exacto. ¿Sí? Por lo tanto, acá trabajo exactamente igual que en el aislamiento. La frecuencia de los síntomas. La fiebre se da en el 88% de los casos. Hay un porcentaje de personas que están infectadas que no levantan fiebre. Y todos sabemos que los adultos mayores son más duros de levantar fiebre. Por lo tanto, y son los pacientes que van a estar más graves. Ahora,
Cuando decimos fiebre, tenemos que pensar no en el termómetro, sino en todas las cosas también que son equivalentes febriles. La frecuencia cardíaca, el estado de la conciencia. Traen un abuelo, está confuso. Y bueno, puede llegar a ser que tenga fiebre. No se la registramos con un termómetro, pero puede llegar a ser que esté séptico. ¿Sí? El deterioro del sensorio es un equivalente febril. La frecuencia cardíaca es un equivalente febril. Por lo tanto, es muy importante saber el estatus previo del paciente y cuál es el estatus actual cuando llega a la ventana. Tos seca en el 68% de los casos. Fatiga, falta de aire en el 38% de los casos. Y la producción de esputo en el 33,4% de los casos. Hay otros síntomas que están en el orden de los 15, 13%, que vendría a ser poliartralgia, decaimiento general, disnea, y va bajando. ¿Por qué la disnea está abajo y no está arriba? Si es lo que más nos interesa, porque esos son los que la van a pasar mal y van a llegar al respirador. Porque justamente es el 5% del 100%, es el 5% que va a llegar al respirador. Un 15% va a requerir cuidados intensivos y algún tipo de soporte ventilatorio. Y el 80% lo puede sobrellevar con un síntoma bastante leve. Eso es lo que se vio a nivel mundial. Si nosotros logramos aplanar bien la curva, ese 5% de pacientes no nos van a abarrotar las terapias intensivas y vamos a poder hacerlos sobrevivir de una manera diferente a la de Italia, por ejemplo. ¿Sí? Esta charla que se nos ocurrió realizar entre todos nosotros, básicamente tiene la intención de decirles a todos ustedes que no estamos solos, que ayornen sus guardias y sus triage al momento actual. El triage es el del día a día, va a depender de, ya les digo, de la fase en la que nos encontremos. Y sobre todo, desearles mucha, pero mucha suerte en lo que nos va a tocar de acá en más, la semana que viene, una cosa así. Y bueno, después salimos a festejar al Obelisco cuando ganemos. Espero alguna pregunta de ustedes. Seguimos conectados mediante el WhatsApp. Vamos a tratar de seguir subiendo algunos videitos a medida que nos encontremos con cosas en el canal de YouTube. Y escucho si hay alguien que quiera, ya que somos pocos, si hay alguien que quiera preguntar algo. La charla la vamos a colgar, para que la puedan ver, porque capaz que así no la pudieron ver del todo bien. Nico, ¿estás ahí? Estoy acá, estoy perfecto, escuché toda la charla. Ceci estuvo ahí dando vueltas por todo su hospital. Trabajando. Miguelito recién se conecta. Miguel es enfermero de pediatría de nuestro hospital. Creo que Sandra escuchó toda la charla y ahí puso una manito recién de que está teniendo unos problemas. Así que bien, Sandra, bien. No se te ve, pero se te escucha. Bien. Bueno, ya que somos poquitos y tenemos un poquito de tiempo, podemos hacer un par de preguntas. Si tienen alguna cosa, alguna consulta, estamos abiertos. No, yo estuve escuchando, pero sí, estoy de guardia y me hablan, tengo que ir resolviendo lo que va surgiendo acá. Hoy nosotros tuvimos una capacitación, lo que es
cómo ponerse y cómo sacarse lo que es el kit, depende de los casos y demás. Pero nosotros, por ejemplo, acá, esta es la parte de observación, pero después la parte de triage es un consultorio común donde tenemos la computadora y donde el paciente entra con su mamá, porque esto es en la pediátrica, y también estábamos desasnándonos del tema de qué barbijo o qué precauciones teníamos que tener, porque no es lo mismo que tener una ventanilla, como refería, hay modelos, creo que dice, no sé cómo es el nombre real. Damaso. Damaso. ¿Cómo? Damaso. Damaso, sí. Ahí está, bueno. Como refería él, también está la parte de admisión, que sí tienen el vidrio y demás, pero ellos no realizan triage. Ellos ingresan absolutamente a todo el mundo. En nuestro caso nos toca el ala pediátrica, ingresan a todos los pediátricos y nosotros somos directamente los que hacemos el triage y lo dividimos en lo que es verde, amarillo y rojo, y los derivamos al consultorio y demás. Nosotros nos encargamos de todo en ese consultorio. Entonces, si entra el paciente, que vos hoy en día al paciente lo tenés que tratar a todos como si fuesen sospechosos, porque en realidad no sabés lo que tienen, más allá de que lo que es pediátrico todavía no ha demostrado, o sea, que haya ningún pediátrico con lo que es el corona y demás, vienen con sus papás, que no sabes dónde estuvieron, qué tuvieron, te tosen en la cara, porque acá es un hospital público y por ahí hay otro tipo de sociedad, otro tipo de gente que concurre. Entonces nos estábamos por ahí desasnando de qué teníamos que usar y qué no, porque entran, los nenes se te suben, te tocan todo, porque son chicos. Sí. Con pediatría el problema principal es que por ahí generan poco síntoma, y es un síntoma que se confunde con los síntomas habituales de los pibes, pero el problema es que son vectores peligrosísimos para los adultos mayores y sobre todo los adultos con comorbilidades. El problema con los pibes es ese fundamentalmente, ¿no? Es decir, mucha educación tenemos que hacer. Lamentablemente los pibes, muchos están cuidados por abuelas, abuelos, y esos abuelos corren un riesgo bastante grande. Ahora, ¿Querés darle la palabra a Miguelito, que está justo en un momento de transición importante para hablar sobre pediatría? Dale, ahí te presentamos a un enfermero pediátrico igual que vos. Sí, dale. No se escucha. Hola Cecilia, ¿se escucha? Bajito. Ahí está saliendo lindo, Miguel, lindo, qué sé yo. Cecilia no me escucha, dice. Yo lo escucho muy bajo. Muy bajito, Miguel. A ver, voy a subir el volumen. Hola. Un poquito. Cecilia? Para que me voy, para que me voy a ¿No tenés auriculares, no, Miguel? No. Tengo, pero se me desconectó la puerta de entrada. Ok, dale. Igual ahí vine al consultorio y cerré la puerta, que por ahí Ahí se escucha un poco mejor. Ahí estamos. Acércate un poquito al micrófono. Hola. Ahí estamos, perfecto. Hola Cecilia, ¿se escucha? Sí, ahora sí. Bueno. Ahí se está uniendo alguien más. Sí. Lo que yo quería decir es que por ahí en pediatría, generalmente todos los que... Sí. Las tiraron a la basura, ¿eh? Estaban todos en la basura. Perdón. No pasa nada. Lo que hemos visto hasta ahora es que la mayoría de los chicos que vinieron no entraban dentro de la definición de sospechoso, pero a veces tenían síntomas, ¿sí? Pero lo que veo que va a pasar de acá en más
o me parece que puede llegar a pasar, no estoy seguro, no sé qué pasará, pero que puede empezar a haber casos autóctonos que no viajaron a las zonas endémicas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Porque, por ejemplo, ayer vino un chico que hacía ya un mes, no era sospechoso, pero hacía un mes ya que había venido de Brasil y comenzó con síntomas una semana después, que era tos seca, nada más, sin fiebre, y ayer empezó fiebre, digamos. Ahí, o sea, la decisión que tomamos fue que no entraba dentro del caso de sospechoso porque ya había pasado 14 días. Y fue el único que dentro de su núcleo familiar tenía los síntomas. Pero bueno, uno se pone a pensar en ese momento y dice, vino de Brasil. Y ya ¿a qué le doy bolilla en ese momento? A que tiene síntomas ahora que podrían ser compatibles con corona COVID-19 o qué miro. Y bueno, ahí tenés que como ponerte a pensar realmente qué decisión tomás, ¿no? No sé si a muchos les habrá pasado, pero en ese momento nada, pensé que digo, si el entorno está del chico infectológicamente es el único que está así, y bueno, probablemente lo tenga, pero no sé qué decisión hubieran tomado ustedes en ese momento. Sí, no, aparte lo que es los pediátricos, ahora te viene toda la parte respiratoria de los crónicos y demás, y se va a confundir y se va a mezclar con lo que es el COVID-19, porque el chico viene de la misma manera, viene con insuficiencia respiratoria, viene usando los músculos accesorios, viene con fiebre. Entonces, en un chico por ahí es más difícil deducirlo porque el chico no te responde de la misma manera que un adulto. Ya sé, pero bueno, para eso tenés a los papás, digamos. O sea, que a los papás el dato que le podés sacar es lo que le sacás a un adulto. Si el chico estuvo en un lugar endémico, pandémico, hablemos bien, entraría dentro del caso de sospechoso, con todos los demás síntomas, pero si pasó el tiempo y aparece con esos síntomas, ¿qué hacemos? No sé sí, no, en realidad porque también tenés, ya hay creo que 96 o 100 casos autóctonos. O sea, el chico puede no haber viajado, el padre puede no haber viajado, no tenido contacto con alguien que haya viajado y sin embargo haber contraído el virus por lo que es el contacto o las gotitas de flujo y demás, y ahí tenés que ver. Y muchos papás hay veces que ni saben describirte lo que le pasa al nene o hace días que lo tienen así. Porque a mí me pasa acá que le preguntás a los padres, le hacen la entrevista para cargarlo en el sistema y demás, y le decís, mamá, ¿tuvo fiebre? Sí, tuvo. ¿Cuánto tuvo? No tuvo termómetro. Yo le toqué la frente y sentí que tenía fiebre. O, ¿hace cuánto está así? No, hace como 4 días que está así, pero como recién ahora lo veo mal, y bien azul. O sea, ya el momento por ahí que lo traen. Claro. Entonces, vos decís que podríamos empezar a pensar ya en casos autóctonos, además de hacerle la pregunta si estuvo en zonas pandémicas, sospechar igual, aunque no hayan estado en zonas, ¿vos decís? Yo creo que sí, ya hay que empezar a visualizar de otra manera. Miguel, ya olvídate de caso sospechoso por importación. Ya el virus está funcionando y andando en la comunidad. Te muestro de vuelta la diapo. Acá tenés 1.867 casos estimados para este viernes. ¿Sí? Reales, que son los que los que teníamos ayer, martes. Claro. ¿Sí? El martes tenemos 803 casos estimados de los que estaban dentro de los laboratorios, ¿sí? Que todavía no estaban publicados, porque publicaron 387. Para el viernes van a publicar esta cantidad de casos.
aproxi, ¿no? 850 casos. Si pensamos que el viernes en realidad vamos a tener el 30% por 3, porque son 3 días los que se tarda la muestra, vamos a tener un total de 1.867 casos. Y si lo multiplicamos por el RO, que es el coeficiente de infección de cada caso, lo menor que podemos pensar es en 3.5 a 4.2. Si lo hacemos por 3.5 tenemos 6.000 y pico de casos, 6.500 casos aproximadamente, de pacientes que están infectados en el país. Y esos tipos van a seguir repartiendo por 3.5. ¿Sí? 6.500 son por 3.5 y el resultado ese te va a dar por 3.5 de vuelta. Y lo podés seguir progresando día a día la cantidad de infectados que vamos a tener. Si pensamos en que hacerlo nomás por el 850 que van a publicar, o hacerlo digamos, al 502, que es el que tenemos actualmente. Si lo haces por 3.5 ya tenés 1.500 y pico de casos. Claro. Por el caso publicado. ¿Se entiende? Entonces, el virus ya está en la comunidad y se va a replicar bastante. Claro. Yo creo que para la semana... Ustedes van a estar complicados porque se les mezcla todo, pero van a tener que meter a todos en la misma bolsa. Porque bueno, adultos tienen el paciente oncológico con vómito, tenemos el cólico renal, tenemos la unidad de dolor torácico, tenemos un montón de otras cosas con que entretenernos. Pero ustedes, el fuerte va a ser las vías respiratorias de los pibes. Claro, ¿sí? Claro. Y los pibes, por ahí, se pegan una enfermedad, digamos, molesta, pero para ellos no llega a ser tan mortal como para los adultos, pero el mayor problema es que ellos son vectores. Claro, transmisores. Son vectores y vectores muy importantes. Está bien, sí, sí. Así bueno. Que olvídate de buscar casos sospechosos por importación, es decir, lo ves, está raro, es un cuadro respiratorio raro, no es un caso respiratorio habitual, y hay que meterlo dentro del ¿cómo se llama? Del protocolo. Hasta obtener esa certificación de rareza, el paciente está en el protocolo, ¿sí? Ahora, si lo metiste dentro del protocolo, hiciste la radiografía, hiciste la tomografía, hiciste los análisis, y hay que esperar a que esté el análisis 72 horas después para sacarlo del protocolo. Por lo tanto, deberían estar preparándose en pediatría para recibir una gran cantidad de pacientes. Los chicos no deberían volver a la casa, ¿sí? A partir del viernes, creo yo que los pacientes sospechosos infectados no van a poder volver a la casa, van a tener que quedarse en el hospital. Y deberían estar pensando en dónde alojar esa cantidad de chicos. Sí, lo que pasa es que mismo cuando está la época de lo que es el IRAB, no se da abasto entre la guardia, la internación y el mismo IRAB. Sumale ahora el COVID para aislar a los chicos, la verdad es que no sé dónde los vamos a meter, porque ni siquiera alcanzan los respiradores ni las bocas de oxígeno. No, quizás tantos respiradores no necesitemos, pero ¿dónde guardarlos a los chicos? Sí. Ahora, si nos ponemos a pensar que hay 6.500 tipos que están contagiando para el viernes, de esos 6.500 vamos a tener 850. Y el número de pacientes que van a necesitar terapia intensiva, que van a necesitar, va creciendo exponencialmente. Así que las terapias intensivas van a tener que trabajar contra el reloj para recuperar pacientes lo más rápido posible para darle lugar a otro que entre.
Claro. Hay algunos hospitales que se están realizando, no sé si vieron imágenes, en Campo de Mayo, en Quilmes, acá en Florencio Varela están haciendo como en China, hacen un hospital nuevo. Tengo acá unas cuadras. Y lo están finalizando ahora, pero yo creo que van a llegar ahí contrarreloj. Hay algunos hospitales que estaban cerrados, que estaban hechos y estaban cerrados porque todavía no los podían habilitar. Había uno que estaba cerrado. Lo están habilitando en este momento. ¿Cómo? En González Catán había uno que estaba cerrado y estaba finalizado, tenía equipamiento, todo, pero no estaba, no sé por qué no estaba habilitado. Y sí, es decir, bueno, tienen que conseguir los enfermeros, ¿no? Bueno, nosotros lo que nos empezaron a poner son los trays, las carpas, y después, si ves más de acá, que está más para allá al fondo, a ver si se llega a ver, para aquel lado también nos pusieron todo como una especie de carpa estructural que va a ser consultorios externos, se va a sacar consultorios externos de adentro de lo que es el hospital, se lo va a poner afuera, para los casos que no sean respiratorios, y todo lo demás va a venir acá a la guardia, para contar también con el mobiliario de donde usan los consultorios externos. Bien. Bueno, nos estamos preparando, estamos haciendo cosas, estamos pensando cómo hacer mejor nuestro laburo. Esto es un laburo de equipo, de todo el hospital, administrativo, limpieza, tranza, médicos, enfermeros, otros auxiliares de la medicina, y esto tenemos que, digamos, replicarlo en todos los hospitales. En todos los hospitales. A mí me preocupa un poco, hay muchos hospitales que todavía no comenzaron con eso. Y, por ejemplo, vos, Cecilia, es decir, el triage hay que trasladarlo a la ventana. El triage es que de no hay lugar donde poder hacer un triage en ventana. O sea, nosotros acá, y de hecho nosotros acá tenemos la guardia pediátrica, el consultorio donde estoy yo es el triage, y pegado para acá tenés todo lo que es la guardia adulto, o sea, tenés la guardia pediátrica pegada a la guardia adulto. O sea, que si el chico no lo trajo y era un respiratorio normal, crónico, y no vino con el COVID, se lo puede llevar de la guardia de adultos, que es lo que estamos planteando, o que muevan la guardia pediátrica para lo que es el lado de IRAP, o que reorganicen de poner algo que separe la guardia pediátrica adulta. Claro, es fundamental, es fundamental. Pero bueno, eso es cuestión de que lo planteemos, que planteemos nuestras inquietudes, y hay cosas que por ahí nuestros jefes, nuestros superiores no la ven. Entonces, perdón. Que decía, que hay cosas que por ahí nuestros superiores no las piensan, no las ven, es decir, es todo máquina cerebral, es decir, tienen 10 millones de otros problemas y por ahí hay detalles que no los tienen en cuenta, y yo creo que dar una inquietud así, por ahí los ilumina y, digamos, toman algún tipo de iniciativa o decisión de hacer tal o cual modificación. Si pudiésemos colaborar con la programación, o el protocolo sería genial. Así que el tema es pensar cómo hacer mejor el trabajo. El hecho de que ustedes trabajen dentro del consultorio hace que haya va a haber, ahora quizás estás cruzada de brazo y mirando tu celular, pero la semana que viene te puedo asegurar que no va a suceder así. Así que ¿Y qué es lo que nos pasa por ahí ahora en lo que es la guardia?
O sea, estamos, no sé, Tranquilos. Sí, bueno, nosotros también. Reorganizando las cosas, porque la verdad es que ahora ya pacientes pediátricos no hay, pero sabemos que de acá una semana, 15 días, esto va a explotar. Una consulta. Sí. Hola, buen día. Buen día. Con respecto a lo que dice Cecilia, me parece que... Betiana soy. Hola, Damaso. Sí, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Hola, Miguel, que también lo conozco. Una consulta. Con lo que dice Cecilia, yo estaba recordando que leí que el virus no aerosoliza, por lo tanto, la separación no tiene mucha incidencia con el contagio, porque esto de separar la guardia de adultos de pediatría que ella decía, porque es solo por contacto y por gotitas de fluch, por ende no tendría mucho sentido porque no está en el aire como si fuera una TBC, por ejemplo. No, en teoría ahora empezó, porque como el virus va mutando y está cambiando, en teoría ahora empezaría a aerosolizar. Por eso se está teniendo en cuenta la división de lo que es la guardia pediátrica de lo que es adultos. Por la nueva mutación. Eso va a depender de qué tan hacinados estén dentro de la sala de espera. Exacto, también tiene que ver eso. Eso depende de eso. Si bien se dice que el virus es un virus gordo y pesado y que no alcanza el 1,5 metros, los nenes sobre todo, no tienen la precaución de ponerse el pliegue del codo. Tosen como vienen. Sí, claro. Claro. Entonces, el nene te tose o te estornuda y lo hace y te lo tiró todo en la cara. No se va a cubrir, y de hecho por ahí se lo podés explicar a un nene más grande de 8 años en adelante, pero un nene chiquitito de 4 o 2 años te va a mirar y no te lo va a entender. Entonces la precaución la tenés que tomar igual. Y encima ni siquiera va a tener remordimientos. Sí. Claro. No, pero bueno, en este caso, obviamente sí, con pediatría creo que es más complicado por justamente este tema que están diciendo, pero bueno, ahí la enfermería y el personal de salud que atienda tiene que tener máscara, me imagino, ¿no? Porque si no, es como muy complicado ya. O sea, según lo que es protocolo de infectología, dice que únicamente deberíamos tener lo que es el barbijo quirúrgico. Nosotros planteamos esto de que nosotros estamos en un consultorio donde entra el paciente, donde entra la mamá, y a veces la mamá no entra con un chico, entra con 2 o 3 porque no tiene con quién dejarlos, entonces planteamos el tema de lo que son las antiparras. Claro, totalmente, sí, totalmente de acuerdo, sí. Y nos dijeron que se iba a ver. Igual nosotros como personal de salud, acá por ejemplo en donde yo trabajo, estamos con escasez de insumos que se está pidiendo la colaboración a la comunidad, y muchos nos estamos comprando el propio material, para poder, tenemos nuestras. Bien ahí. Sí. Yo estuve viendo para hacer unas máscaras, hay tutoriales o inclusive hay, bueno, se ha visto ya en las redes, con lámina de acetato finita que compras en cualquier librería, podés adosarte como para hacerte una máscara. Sí, igual nosotros logramos conseguir, para que te muestro, que nos donaron estas vinchitas. Claro. Que son para adosarle las placas. Yo me estuve trayendo placas que tiran, que me las voy a llevar a mi casa porque varios tenemos las pinchitas para lavarlas y después armarnos con un tutorial esas máscaras. Y muchos también nos estamos comprando los mamelucos y todo de cuenta propia porque no hay. Una consulta, Cecilia. ¿Ustedes tienen protocolo? Supongamos que ya atendés a un paciente que tenga altas probabilidades de ser positivo. Cuando te retirás del lugar de la atención, ¿qué haces? ¿Desinfectás los materiales? ¿Todo eso ya lo tienen pensado? Y en realidad vos entras, o sea, vos te pones lo que es el campo estéril para entrar a cualquier paciente aislado,
entrás con el paciente y, o sea, haces todas las prácticas que tengas que hacer y te sacás todo ahí adentro. Sí, sí, sí. O sea, y Me después refiero- salís, ¿no? Y, a ver, lo que son los mamelucos tienen una desinfección distinta al que usa el mameluco, porque lo tenés que rociar con la lavandina al 90-10 para higienizarlo, y después tenés que dejarlo aireando, que si no me equivoco que había leído eran 12 horas, que tenés que dejarlo que se airee también, para matar todas las bacterias que tenga el mameluco, y debajo del mameluco obviamente tenés que tener tu ambo. Claro. ¿Y la escafandra, la máscara o los anteojos? Las antiparras también se desinfectan. Ah, bien, todo con lavandina en esa dilución. 90-10, sí, todo se desinfecta. Y la lavandina tiene que ser, recomendadamente, es la Ayudín, que tiene al 60%. Ah, ok. Está bien, está bien. Sí, nosotros más Porque las otras tienen como menos graduación y no son tan eficaces a la hora de desinfectar. Tampoco se recomienda la lavandina pura, porque en realidad la lavandina pura no desinfecta, por eso se la diluye. Y Cecilia, ¿no tienen detergentes ustedes para eso? Por ejemplo, no sé, la máscara la pueden lavar con detergente, que eso inactivaría el virus. Un enzimático, por ejemplo, el mismo que usa limpieza, un enzimático. Eso también No, es efectivo. y de hecho, por lo menos acá, limpieza tiene poco y nada. De hecho, tiene creo que 3 trapos de piso para todo el hospital, y tenemos una ala nueva, una ala vieja, y se redondea por todos lados eso, y es lo que estamos planteando. O sea, si son 3 trapos de piso para todo el hospital, si no lo había, o sea, si bien no es volátil en ese sentido y está en el piso, es... Pero bueno, al estar en un hospital público quizás los insumos son más escasos y se está apelando a la colaboración de la comunidad, de lo que cada uno pueda aportar al hospital, porque, a ver, nosotros somos los que tenemos que estar preparados para afrontar todo esto, pero si también no tenemos los recursos materiales, es mucho más difícil poder ayudar. Sí, claro. Y con respecto al mameluco que ustedes se ponen, no entendí por qué 12 horas digamos... En teoría es lo que dice infectología, que tendría que tener, por lo mismo que ver, los barbijos, vos lo usás un N95 o un 3M 4 horas seguidas, y después tiene que tener como un tiempo de reposo y descanso. O sea, no puedes usar un 3M 12 horas seguidas, tiene un tiempo de descanso. El mameluco es básicamente lo mismo, y aparte queda más impregnado y no lo descartás como un camisón inconvencional. No, claro, pero lo que yo había entendido, que estuve mirando de un médico, creo que es Santa María, pero no estoy segura si es el nombre, que estuvo en los medios, dijo que con rociar el alcohol, viste, con la dilución que hacen ahora, con 70-30, como están haciendo lavandina y agua oxigenada, puedes rociar la ropa, incluyendo estos mamelucos, y 5 minutos que actúes a 10 como máximo es suficiente. O sea, que ventilándose, obviamente el alcohol se seca súper rápido. Te vuelvo por ahí a lo mismo que te decía antes. También dicen que acá es suficiente con que te coloques nada más que un barbijo quirúrgico, y al mobiliario que nosotros tenemos, el triage tiene que tener barbijo quirúrgico y antiparras, y según la OMS y los infectólogos no está recomendado, pero cada uno es acorde al ambiente donde se mueve. Sí, claro, por ahí deberían ya hacer fuerza ustedes como profesionales, digamos, teniendo voz y voto como la tienen, y bueno, hacerla valer y pedir estas cuestiones y que se revise ese protocolo, como decís vos, te pones el mameluco una vez, tenés que esperar 12 horas para ponerte, la verdad es que no tiene gracia, porque en este momento, digamos que dentro de todo recién estamos entrando, sería como un tentempié del virus. Explote mucho más, están al horno. También, a ver, se recomienda que tengamos un vestuario donde poder ingresar, obviamente, sin nuestra ropa, colocarnos nuestro ambo, bañarnos al salir y demás, y nosotros no contamos con eso, no contamos con un vestuario. Entonces, hay muchas cosas que son muy técnicas, muy protocolares, pero que en la realidad no se ponen en práctica porque no hay dónde ponerlas en práctica. No, sí, claro, por eso te digo. La teoría es divina, porque la teoría de cuando estudias también te dicen un montón de cosas que después vas a la realidad donde trabajás y demás, y no existe eso.
No, claro, por eso te digo, llevándolo más a lo real, digamos, tener un mameluco y rociarlo y después dejarlo 2 horas colgado, no es una realidad que podamos asumir muchos, y más en estos lugares como vos me estás contando. Pero digo, usar otra opción, como esta que te digo, el alcohol, que por ahí menos tiempo y que fue recomendado, y esto que decís también, hay muchísimos lugares, inclusive en Capital, y yo estoy trabajando en Palermo, y no lo tengo, no tenés un vestuario donde bañarte ni cambiarte. Yo me cambio dentro de la oficina, o sea, no tengo, yo hago supervisión, no tengo un lugar, me cambio dentro de la oficina, ¿entendés? O sea, digo, y así mucha gente que no tiene el espacio, tienen los vestuarios desparramados por todo el sanatorio, digo, no, está la opción de rociar con alcohol, aerosolizar sobre la ropa y sobre el calzado mismo, ¿no? Porque obviamente vos tenés que dejar, hoy tenemos la normativa de dejar todo lo que se usó dentro del sanatorio, como no salir con ambos, calzado exclusivo, qué sé yo, pero bueno, así mismo se lo guardan en una taquilla y contamina si vos tenés contaminación, o sea, el calzado, por ahí uno se lava mucho las manos, estamos muy acostumbrados, los enfermeros lo tenemos como súper habitual en todo momento, pero digo, el calzado no lo estamos lavando a cada rato, entonces la opción de rociarse la ropa que uno sale y entra, y el lo del calzado con alcohol es como más recomendando práctico. que sean, lo del calzado, están recomendando que sean tipo las botas, o sea, que no sean ni siquiera las crocs abiertas, de usar las crocs que sean las cerradas, o las botitas esas de lluvia corta, las impermeables, cosa que vos puedas agarrar cualquier trapo y pasarle con lavandina y desinfectarla, y de hecho te dicen que cuando llegas a tu casa, que tenés que tener un trapo de lavandina o sacarte los zapatos afuera, meterlos adentro de una bolsa, cerrarlos y entrar descalzo a tu hogar para no intentar propagar el virus, llegar e irte directo al baño, darte una ducha antes de tocar cualquier superficie de tu hogar, y más si tenés, personas mayores que conviven con vos o chicos. Sí, eso en la casa eso está bueno implementarlo porque sí, son medidas estándar que yo vi para el ingreso al hogar. Pero entrando al trabajo vos no te llevas un frasco con una dilución de lavandina y es un poco más complejo trasladarlo, pero sí es Por más ahora. fácil o más operativo, claro, o más operativo llevarte una dilución con un aspersor, con un aerosolizador de alcohol que es mucho más transportable, menos riesgosa, ¿no? Y que de última ayudaría también, digo, llevándolo un poco a lo más práctico, ¿no? A lo que nosotros, digamos, podemos hacer desde nuestro lugar con por ahí el poco recurso que tenemos. Y nosotros somos inventores de tantas cosas, una más, ¿no? Claro, no sé, adoptarlo, viste, a lo que cada uno tiene o no, ¿no? Y que sea más fácil que podamos implementar. Perdón, gente, me tengo que retirar porque yo me tengo que ir a trabajar. Bueno, Miguel, un saludo grande, Damaso, lo dejamos acá, yo ahora me pongo a laburar para subir este videíto, ¿sí? Muy bueno todo. Bueno, Gracias por todo, muy interesante. Quedaron preguntas pendientes, pero bueno, después en el chat lo realizaré. Bárbaro, perfecto. Saludos a todos. Saludos. Saludos. Chao, hasta luego. Chao. Nos vemos. Buena